Ok, me regreso un momentico. Obvio lo de la lista de referencia porque ya esa parte se las facilité a ustedes por medio de unas láminas amarillas dentro del módulo 7. Como le venía diciendo, si usted va a citar a un mismo autor en el mismo año, usted toma en cuenta el orden alfabético de acuerdo al nombre del título de la obra. Vamos a ver ahorita, vamos a dar un pase ahora a la estructuración de los capítulos en el trabajo que usted va a presentar. Fíjense, el capítulo 1 se va a llamar el problema, ¿sí? Problema, usted lo va a llamar contextualización del problema, delimitación e hipótesis. En la delimitación, ¿qué es lo que va a estar en la delimitación? En la delimitación va a estar, déjenme hacer uso aquí de unas notas. Okay. En la delimitación va a estar lo que es las interrogantes y luego la hipótesis. Primero contextualiza el problema, lo va a contextualizar en sus tres estructuras, en su estructura macroestructural o macro investigativa, en su estructura meso investigativa y en su estructura micro investigativa. Luego de eso vienen las interrogantes, que es cuando usted delimita el problema con un párrafo, lo presenta como tal, lo delimita como tal, y entonces usted simple y llanamente hace las preguntas y hace una hipótesis, presenta una solución por medio de una hipótesis. Luego viene unida del objetivo general y de los específicos, luego de la justificación y luego de qué tan importancia justificación y de qué tan factible es. Estos serían entonces el primer nivel y estos serían segundos niveles. Segundos niveles, dentro de estos segundos niveles hay otros pequeños, hay otros tercero, cuarto, quinto nivel, dependiendo a lo que usted vaya a presentar. En el capítulo 2, que es el que sigue a continuación, se llamaría marco referencial o marco teórico. ¿Sí? En el marco referencial o marco teórico, usted va a presentar, y aquí vuelvo a hacer uso del anotar, usted va a presentar, primero que todo, una pequeña introducción, un párrafo pequeñito de qué partes constituye este capítulo 2 y va a presentar lo primero, los antecedentes, lo segundo, las bases teóricas y lo tercero, la definición de términos básicos. Pero ya cuando usted vaya a entregar su trabajo de seminario de grado para el anteproyecto, usted simple y llanamente le agrega esto, el sistema de variables que va a utilizar en el supuesto que fuera a utilizar un sistema de base de variables. Ahorita voy a explicar cada una de estas partes. Ok, sí. Vamos ahora con el capítulo 3 que se llama marco metodológico. Igual usted comienza, pone de título el primer nivel, marco metodológico, segundo nivel, tipo de investigación, diseño de la investigación, población y muestra, tipo de muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnicas de procesamiento y análisis de datos. Luego, si hace falta que usted utilice un nivel 3, un nivel 4 y un nivel 5, lo va a dar de acuerdo a la investigación que usted vaya a hacer. Luego viene el capítulo 4, resultados. En el caso de la materia de metodología, usted no tiene que presentar el capítulo 4 de los resultados. En el caso del seminario para el anteproyecto, capaz que sí lo tenga que presentar, pero para el trabajo final usted sí tiene que presentar un capítulo 4 de los resultados o de análisis. Presentación de análisis e interpretación, discusión de resultados. Y luego viene el capítulo 5, conclusiones y recomendaciones. Vamos ahora a explicar cada uno de ellos. Lo que significa cada uno de ellos de manera rápida. Vamos ahora en estos momentos a explicar cada uno de estos apartados. Contextualización del problema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se realiza o qué se hace en la contextualización del problema? Primero, contextualizar la situación de la problemática, es decir, describir minuciosamente todos los aspectos que a través de la propia percepción de una realidad espacio-temporal inquietan al investigador. Debe ir de lo general a lo particular.
de lo macro a lo micro, precisando a medida que se avanza en su formulación. Al plantearse el problema, se recomienda dar respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los elementos del problema? Datos, situaciones y conceptos relacionados con el mismo. ¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema? ¿Cuál es la situación actual y cuál es la relevancia del problema? Seguido a ello viene la delimitación como tal. ¿Sí? La delimitación implica explicar dónde se realizará la investigación, a quiénes se investigará, en qué tiempo se realizará y hasta dónde se abarcará la investigación. Esta delimitación viene acotada con un párrafo donde usted va a explicar el problema per se como tal, la manera micro de ver el problema, y aparece la hipótesis. Seguido de ello, y antes de la hipótesis viene la interrogante del problema. Después de ello vienen los objetivos de la investigación, que tienen relación con la finalidad, con las metas, los logros y propósitos finales del trabajo. Es el para qué de la investigación. Los aspectos a tener en cuenta es que conllevan a resultados concretos en el desarrollo de la investigación. El alcance debe estar dentro de las posibilidades del investigador. Deben lograr un resultado por la acción del investigador. Presentarse en verbos de infinitivo que señalen la acción del investigador y no se deben confundir con actividades. Esto ya lo explicábamos cuando abordábamos la parte del planteamiento del problema. Los objetivos de la investigación están presentados como el objetivo general, que precisa la finalidad de toda la investigación en cuanto a sus expectativas y propósitos más amplios, orienta la investigación y permite mantener una constante de referencia en el trabajo a ejecutarse. Es exactamente igual al título, solo debe cambiar el verbo a sustantivo. En los objetivos específicos se elabora de acuerdo a lo que se propone en el objetivo general. Esto constituye logros para la consecución del objetivo general. Son las acciones parciales que se emprenderán para el logro del proyecto como tal. Y bueno, esto de los verbos lo veíamos. Si usted se ubica en el cuarto nivel, tenemos un primer nivel, que es el nivel de conocimiento, conocemos el problema. El segundo nivel es el de comprensión, comprendemos el problema. El tercer nivel es de aplicación, aplicamos una solución, o aplicamos, hacemos una hipótesis sobre una solución posible. El cuarto nivel, analizamos ese problema, hacemos una síntesis en el quinto nivel y evaluamos la propuesta que hemos hecho a partir de la síntesis. Mi sugerencia fue que ustedes se ubicaran en el cuarto nivel análisis y luego en el nivel 1 fuera el verbo utilizar en el objetivo específico 1, el nivel 2 fuera el verbo utilizar en el objetivo específico 2 y el nivel 3 fuera el verbo utilizar en el objetivo específico 3. Con respecto a la justificación, usted tiene que allí colocar, se refiere a las implicaciones que pudiera tener para el desarrollo teórico y la solución de problemas prácticos en la especialidad. ¿Qué tan factible es? Alcance del proyecto, señalar si se cuenta con los recursos técnicos, económicos para el desarrollo del mismo, si hay suficiente data, si hay suficiente material que investigar, que nos avale lo que nosotros queremos y estamos investigando. Y en las limitaciones, qué restricciones pueden haber, que se presenten en relación con los procedimientos utilizados para la recolección, qué procesamiento y análisis de los datos y todos aquellos obstáculos que dificultan la realización de la investigación. Luego viene el capítulo 2, que se llama, o que hemos titulado, marco referencial. Y ustedes, en vez de llamarlo marco referencial, lo van a buscar también como marco teórico, o marco referencial o marco teórico. Las dos son factibles. Esto lo antecede, evidentemente, antes de los antecedentes, usted va a colocar una pequeña introducción de lo que trata el marco referencial o marco teórico. El marco referencial, lo primero que le acompaña son los antecedentes. ¿Y qué son los antecedentes? Es la descripción y el análisis de proyectos similares, indicando sus fundamentos, principios básicos y aportes al tema que está investigando. Están constituidos por las tesis de grados, conferencias, seminarios y publicaciones haciendo un resumen de los mismos e indicando los autores y el año en que se realizaron los estudios, los objetivos, los resultados y las conclusiones. Debe evitarse confundir con la historia del objeto. La historia del objeto tiene que ver con las bases teóricas como tal. En la presentación de los conceptos y teorías, en este caso económicas,
los relacionados con su tema de investigación, dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado. Usted va a elegir una, dos, tres teorías que avalen su proyecto como tal, y de ellas va a decir qué es lo que pretende aplicar como tal en su investigación. Esto de las bases legales se lo coloco allí para que usted sepa que hay unos proyectos que se presentan bases legales. Usted no tiene que presentar bases legales en este primer momento de la investigación. Se refiere a las normativas existentes sobre el tema, leyes, ordenanzas, normas, convenir y las áreas de los espacios propuestos por los organismos especializados en el tema, que respaldan y fundamentan desde el punto de vista legal a la investigación. Y los aspectos a tener en cuenta son organizarlos de lo general a lo particular, se deben indicar el nombre del autor, institución de donde toma la información, demuestra tu capacidad de síntesis y tu estilo de redacción, las palabras muy rebuscadas no son adecuadas y la redacción debe ser propia, de lo contrario se considera plagio y está penalizado. Evidentemente yo no les voy a pedir a ustedes bases legales, pero algunos proyectos de investigación la tienen. Con relación al sistema de variables, que tampoco se lo voy a pedir en este momento que lo delimite, usted lo va a delimitar en realidad en su trabajo de seminario de grado y lo va a delimitar evidentemente y lo va a explicar mucho mejor en su proyecto para graduarse como economista, pero aquí no lo va a presentar, solamente presenta la hipótesis en el capítulo 1. ¿Pero qué consiste? El sistema de variables consiste en una serie de características por estudiar definidas de manera operacional, es decir, en función de sus indicadores o unidades de medida. Se desarrolla en este capítulo solo si lleva hipótesis. En caso contrario, se desarrollará en el capítulo 3, en el cual se debe conceptualizar las variables que intervienen en el estudio. Definición de términos básicos, que aquí usted sí va a presentar la definición de términos básicos. A lo mejor la definición de términos básicos no tiene por qué presentarla en el anteproyecto de seminario de grado, pero aquí le estoy dando una norte, una orientación de lo que sí va a hacer, de lo que sí debería hacer y de lo que sí podría hacer. En este caso sí va a presentar lo que se llama en los antecedentes, las bases teóricas y la definición de términos básicos. En este aspecto se deben definir los términos que no fueron clasificados suficientemente en el marco teórico. No es un glosario de términos, ya el glosario de términos contiene los vocablos de difícil comprensión en una obra y la definición de términos básicos contiene solo los vocablos inmersos y o que tienen que ver con el problema, en el problema. En el capítulo 3, que es el marco metodológico, vamos a ver primero que todo, usted hace antes del tipo de investigación una pequeña introducción explicando lo que va a tener este capítulo. Luego sí coloca como un encabezado del segundo nivel, tipo de investigación, nivel de investigación, población y muestra, tipo de muestreo que pretende usar, aquí sí puede hablar a nivel de futuro, lo que podría tal vez hacer, técnicas e instrumentos de recolección de datos, aquí sería lo que podría tal vez hacer, y las técnicas de procesamiento y análisis de datos, que aquí sería lo que usted podría tal vez hacer. Explicamos rápidamente cada uno de ellos, porque cuando explique el marco teórico, el marco metodológico, voy a explicar todos estos detalles. ¿Qué tipo de investigación se debe definir en forma precisa? El tipo de investigación a realizar, porque se clasificó de esa manera, y los beneficios que obtendrás al realizar esta investigación. Desde el punto de vista de los objetivos, porque hay otra manera de abordar los tipos de investigación. Aquí lo estoy abordando desde el punto de vista de los objetivos. La investigación se clasificaría en exploratoria, usted está explorando algo; descriptiva, usted está describiendo algo; comparativa, usted está comparando algo; explicativa, predictiva, proyectiva, interactiva, confirmatoria, evaluativa. Fíjense que le voy a decir aquí, se los vuelvo a repetir cuando les explique el capítulo 3. Usted puede hacer uso de 3, 4, 5 tipos de investigación. ¿Cómo hace? Simple y llanamente, usted define, dependiendo del autor que usted escoja, usted define la investigación el tipo de investigación que va a usar y dice, bueno, de la investigación exploratoria, en este trabajo de investigación se va a usar tal característica. De la investigación descriptiva, en este tipo de trabajo se va a usar tal característica. De la investigación del tipo de investigación proyectiva,
según fulano de tal, pero se va a usar esta característica. Ahora viene lo que sería el diseño de la investigación, que es la estrategia que adopta el investigador para responder al problema planteado. Se refiere a dónde y cuándo se recopila la información. El dónde alude a las fuentes y se clasifica en si usted va a hacer un diseño de campo o simple y llanamente un diseño documental o un diseño de proyectos factibles o un diseño experimental o un diseño de proyectos especiales. Fíjense que a diferencia del tipo de investigación, que usted puede usar más de una, más de dos, más de tres tipos de investigación, aquí solamente usted debería usar un solo diseño. Vamos a definir brevemente cada uno de ellos. Diseño de campo tiene que ver, se entiende como el análisis sistemático de problemas en la realidad con el propósito de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes y explicar sus causas y sus efectos. A diferencia del diseño documental, se entiende como el estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento, ¿sí?, de su naturaleza con apoyo en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos, meramente documental. Tenemos los proyectos factibles. El proyecto factible consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales. Y comprende las siguientes etapas: el diagnóstico, el planteamiento y la fundamentación teórica de la propuesta. Y luego vienen los proyectos experimentales, que consiste en investigaciones donde se llevan a cabo experimentos de carácter puro en el que se manipulan las variables independientes, causas en una situación controlada por el experimentador a fin de detectar sus efectos sobre las variables dependientes, efectos, y determinar las relaciones causales. Luego tenemos los proyectos especiales, que son más puntuales, llevan más tiempo. Son trabajos que conducen a creaciones susceptibles de ser utilizadas como soluciones a problemas demostrados o que responden a necesidades o intereses de tipo cultural. Y se incluyen aquí la elaboración de libros de texto y de material de apoyo educativo, el desarrollo de software, de prototipos, de productos tecnológicos en general. Estos proyectos deben incluir la demostración, que es importante, que estos tipos de proyectos llevan hasta un capítulo 6, de la necesidad de la creación o de la importancia del aporte según el caso. La fundamentación teórica, la descripción de la metodología utilizada y el resultado concreto del trabajo en forma acabada. Con respecto a la población y muestra, la población se refiere al conjunto para el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan de los elementos o de las unidades, personas, instituciones o cosas involucradas en la investigación. Fíjense que son personas, instituciones o cosas. La muestra es una porción de la población que se toma para realizar el estudio, la cual se considera representativa de la población. Vuelvo y insisto, población pueden ser personas, instituciones o cosas. Para conformar una muestra es necesario seleccionar cuáles de las unidades de estudio serán observadas. A esta selección se le denomina muestreo. Se lleva a cabo un procedimiento de muestreo cuando el estudio no puede ser hecho con la población completa. Técnicas de instrumentos de recolección de datos, usted solo los va a mencionar en este trabajo, pero evidentemente el seminario de grado y en su trabajo, el seminario de grado sí las tiene que hacer más específicas. Las técnicas comprenden procedimientos y actividades que permiten al investigador obtener la información necesaria para dar respuesta a su pregunta de investigación. Entre este tipo de técnicas se encuentran la observación, la entrevista, la encuesta, la revisión documental. Y los instrumentos constituyen la vía mediante la cual es posible aplicar una determinada técnica de recolección. Entre ellos tenemos guía de observación, lista de chequeo o cotejo, cuestionarios o encuestas. Luego vienen las técnicas de procesamiento y análisis de datos, que ustedes deben conocer varias. En este punto se describen las distintas operaciones a las que serán sometidas los datos que se obtengan. Clasificación, registro, tabulación y codificación si fuese el caso. En lo referente al análisis se definirán las técnicas lógicas: inducción, reducción, análisis y síntesis, o estadísticas, descriptivas o inferenciales.
que serán empleadas para descifrar lo que revelan los datos que sean recogidos. Como el siguiente aporte, que esto es importante, es el plan de trabajo con especificaciones de etapas, lapsos y actividades a cumplir en cada una de ellas, así como también los recursos con que se cuentan. Fíjense, vamos a hacer un gráfico como este, donde usted va a colocar desde el momento que está viendo mi materia, o sea, ahorita, octubre 2020, hasta el mes y año en que usted pretende graduarse, ¿sí? Y lo que va a ir haciendo en cada una de esas etapas, curso de metodología de la investigación, luego en el momento que usted va a ir recolectando cada uno de los pasos, su vista con el tutor, sus visitas con el tutor, su momento en que va a sentarse a investigar, su momento en que va a sentarse a redactar. Fíjense que lo va colocando y los colorcitos van apareciendo de acuerdo al momento, en mes y en año que usted va a realizar tal, tal aspecto, tal actividad y el lapso que lo requiera. Y esto es lo único que usted va a imprimir cuando termine metodología de la investigación y lo va a colocar en un sitio más visible de su casa y va a ir tachando cada una de las etapas cumplidas, una por una. ¿Sí? Esto es importante porque la estructura mental que genera este tipo de plan de trabajo es lo máximo que puede haber y te va a ayudar a ir cumpliendo cada etapa y solamente ver que ya la vas cumpliendo y le vas colocando el chulito, dice, ya me falta poco. Sobre el capítulo 4, resultados. Evidentemente, usted no me tiene que entregar a mí resultados. Los resultados usted lo va a entregar cuando ya usted presente su tesis para graduarse de economista. Aquí usted presenta, hace una presentación, análisis e interpretación y una discusión sobre los resultados. Aquí no se hace uso de los párrafos académicos, aquí se hace uso de los párrafos en viñeta. Usted puede usar viñetas bien sea numéricas o viñetas solamente con los gráficos, pues las imágenes que le ofrece la ofimática. Tiene como propósito resumir las observaciones efectuadas de forma que proporcionen respuestas a las interrogantes de la investigación. Implica el establecimiento de categorías, la ordenación de los datos para poder resumirlo y así presentar los resultados en forma gráfica o escrita con base al análisis lógico. La organización debe responder a los objetivos y metodología del trabajo. La presentación del material debe reflejar en forma clara el aporte original del autor. Y luego viene, evidentemente, el capítulo 5, que en este caso usted sí va a presentar unas conclusiones y recomendaciones en mi trabajo. También lo va a presentar en el trabajo del seminario de grado y también lo va a presentar en el trabajo que usted se gradúe para graduarse como economista. Conclusiones y recomendaciones. ¿Qué consiste las conclusiones? Son afirmaciones, juicios críticos, valorativos u opiniones basadas en los resultados obtenidos en la investigación. Yo suelo sugerir en esto de las conclusiones y recomendaciones que se hagan por capítulo. Capítulo 1, las conclusiones. Capítulo 2, las conclusiones. Capítulo 3, la conclusión. Y en vez de hacer uso de párrafos académicos con corte científico, haga uso de párrafos tipo viñeta. Una oración en viñeta, una oración en viñeta y así sucesivamente. Y las recomendaciones son las proposiciones o sugerencias realizadas con base en las conclusiones. Lo que usted recomienda que se podría haber hecho porque resulta que la hipótesis dio negativa, la hipótesis sí funcionó, entonces usted recomienda que este trabajo se siga haciendo de tal manera. Pretende presentar un conjunto de alternativas que contribuyan a la solución del problema planteado. Este es el tipo de portada que usted va a presentar. Recuérdeme, por favor, para enviársela, y solamente usted tenga que vaciar en ella la información que se requiera, ¿sí? De la manera de la portada que tienen que presentarme para su trabajo, para ahorita, para el trabajo de seminario de metodología de la investigación. Si el profesor de seminario de grado les exige a ustedes que presenten el trabajo como la portada que aparece en APA séptima edición, también lo pueden hacer, y eso ya está especificada en la videoclase que tiene que ver con el formato según APA séptima edición. Y fíjense aquí, contrario a lo que aparecía en la otra portada, aquí va la portada pegada al margen izquierdo, que es la que le voy a facilitar a ustedes. El título centrado, bueno, el nombre de la persona, y en el otro lado el nombre del tutor y la fecha en que fue hecha o presentada el trabajo de grado. Estas son las páginas de aprobación que van, estas suelen ir después del resumen o suelen ir antes del resumen. Eso sí va a ser lo que le diga a la persona.
Aprobación del tutor académico. Hay personas que hemos tenido 2 tutores, uno metodológico y uno académico. Otros solamente tienen aprobación del tutor economista y va bien, pues. Aprobación del jurado evaluador, y esto es para el final, que también va inserto en su trabajo de investigación final, ya para graduarse como economista, ahorita no. Y el índice general es importante que cuando usted me vaya a hacer el índice general, lo haga específicamente desde la tabla de contenidos que te ofrece la ofimática de Word. No quiero índices o tablas de contenido hechas a mano o hechas manualmente, no. Tal cual como se lo permite hacer la ofimática de Word. Bueno, listas de gráficos. Fíjense que la lista general o la tabla de contenidos aparece todo lo que va en el proyecto, todo lo que va en el trabajo de investigación, ¿sí? Incluso los anexos y todo. Pero cuando usted va a hablar de la lista de gráficos, que la tiene que hacer en este trabajo de investigación y en el seminario de grado y en el trabajo para graduarse como economista, tiene que aparecer en una hoja nueva lista de gráficos, lista de cuadros, y bueno, los que se atrevan a hacer el resumen lo pueden hacer. Sería fantástico que se atrevieran a hacer el resumen. Y el resumen no es otra cosa que la primera oración, donde usted presenta el planteamiento del problema de manera precisa y concisa, seguido del objetivo general, tal cual como aparece explícito, seguido luego del enunciado de los objetivos específicos, seguido luego de una oración. Todas son oraciones, punto seguido, punto seguido, punto seguido. Seguido de una oración donde aparezca el tipo de metodología que va a usar o que usó y el análisis y resultados que él le dio en este caso. Y luego los descriptores que van aquí abajo, las palabras que orientan su trabajo de investigación. Y bueno, documentos que deben consignar después de aprobada la carta de aceptación del tutor, síntesis curricular. Bueno, esto es ya a nivel de trabajo final de grado, que no es conmigo, y esto no lo tienen que mostrar en el trabajo que van a entregarme ahorita en metodología. Y la referencia es en la manera y los libros en cuales yo me apoyé para hacer esta presentación, ¿sí? Bueno, chicos, nos vemos en una siguiente video clase. Cualquier duda, cualquier pregunta, háganla.